bendiga a todos los pastores del ministerio. Vamos hoy a aprender acerca de el desarrollo de una reunión de intercesión. Y para eso, ahí donde está sentadito, vamos a empezar con una oración. Padre, en este día te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu favor, por tu bondad, por tu misericordia. En este día, Señor, estamos aquí para aprender y también este audio, video llegará también a otras personas, Señor. En este día pedimos tu intervención, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder aprender en este día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, para empezar vamos a escudriñar 11 puntos. Solamente son 11 puntos que lo voy a tratar de hacer rápido, pero esta clase también se dio en la escuela de servidores, pero vamos a recalcar algunos puntos que son importantes al momento del desarrollo de una reunión de intercesión. Y de repente algunas personas se preguntarán por qué, pastor, fue necesaria el crear esa clase. Y la razón por la que fue necesaria es porque muchas veces se cometen errores en reuniones de intercesión. Y este material yo lo he dado en diferentes lugares y en algunos lugares donde he ido, ellos se han dado cuenta pues que habían estado careciendo de ciertas cosas que tienen que suceder en una reunión de intercesión. Siempre lo cuento y yo me recuerdo muchas veces que cuando yo estuve en grupos de oración, no era yo que estaba liderando el grupo ni la oración, y entonces identifiqué ciertos factores que yo dije es importante realmente en una reunión de intercesión no hacer esto o es necesario hacer esto, y por eso es que creé esta enseñanza, porque en algún momento yo me leí un libro que hablaba acerca de intercesión y guerra espiritual, pero el problema es que no encontré cómo desarrollarlo a nivel de grupo y cómo manejarlo a nivel de grupo. Entonces, estos son puntos importantísimos a tomar en cuenta, principalmente nosotros que intercedemos, nosotros que nos reunimos todos los martes, y en las demás iglesias también se reúnen los martes a interceder la mayoría de las iglesias, y otras las hacen otros días. Entonces, vamos a empezar con esto. Muchas veces suele suceder que en una reunión de intercesión suceden cosas que llegan a descontrolar y desenfocar la intercesión. Es por eso que esta clase desglosaremos algunos puntos, factores que que no se pueden pasar por alto en una reunión. Y muchas veces el factor principal de enseñar esto es para que esto no suceda en nosotros. Ya nosotros estamos un par de pasos más adelante que otros grupos de intercesión, pero sí es necesario muchas veces considerar esto, porque recordemos que el enfoque del enemigo es de una u otra manera distraernos. Entonces de repente nosotros venimos y vamos a interceder y de repente nos desenfocamos rapidito, porque de repente el hermano no se le encendió el micrófono, o el micrófono no tenía baterías, o de repente el hermano se le olvidó que iba a interceder y se le tuvo que ir a llamar: hermano, va usted, dele. Entonces, y eso causa distracción entre nosotros. Entonces, por eso es que es importante. Y algunos factores que van a hacer también efectiva la intercesión, porque sabemos de que podemos nosotros hacer mucho ruido, pero muchas veces no necesariamente la intercesión está golpeando los aires espirituales como debería de estarlo haciendo. Y en medio de eso hay ciertos factores que es importante considerar el por qué no está ocasionando un fruto como debería de hacerlo. Entonces,
para empezar, y hablando de ese mismo punto, vamos a tocar el primer punto. Y el primer punto es ponerse a cuentas con Dios. Toda reunión de intercesión debe de tener ese tiempo clave, ese factor importante de ponernos a cuentas con Dios. Es sumamente importante, porque aquí la mitad pecamos, la otra mitad pues no peca, ¿verdad? La otra mitad es santa. Todos pecamos, todos de una u otra manera tenemos diariamente. Es más, voy a ir un poquito más profundo, no le llamo exageración porque no lo es, pero cada momento nosotros estamos llamados a ponernos a cuentas con Dios. No diariamente, porque diariamente sería como, bueno, en la tarde, en la mañana fallé, en la tarde fallé, bueno, voy a esperar la noche para ponerme a cuenta. Y Cristo viene en ese momento y usted papa frita. Entonces, usted falló, usted cometió pecado, el Espíritu Santo lo redarguyó por algo que dijo, escuchó o vio. Usted se pone a cuenta, Señor, espérame, perdóname. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En el ajetreo del día, nosotros muchas veces podemos llegar aquí a la iglesia, llegó todo el mundo corriendo, y entonces vamos a meterle la intercesión, y podemos llegar y entrarle a la intercesión de un solo. Pero de repente, entonces cuando el mundo espiritual nos ve intercediendo, lo que ve es un montón de gente que no se ha puesto a cuentas con Dios y dice, pero esta gente. Entonces, el primer punto más importante en una reunión de intercesión es ponernos a cuentas con Dios. Todo mundo, todo mundo. Y por eso es que ese tiempo de las 8 a las 8:30 es fundamental, porque hay adoración de fondo, hay alabanzas de fondo. Entonces ese tiempo lo aprovechamos para venir, nos arrodillamos, le decimos, Señor, vamos a interceder, vamos a orar, perdóname porque pensé esto, o porque dije esto, o porque hice esto en este momento, te pido perdón. Y entonces por eso es que el primer punto está relacionado con ponernos a cuentas con Dios. Y si por ahí dentro del ponernos a cuentas con Dios está esta parte que es bien importante, que está en Isaías capítulo 59, versículo 1 al 4. Oiga lo importante de ponerse a cuentas con el Señor antes de interceder. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad vuestra lengua. Algunos están sintiendo identificados con este texto. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Coinciden maldad y dan a luz iniquidad. Entonces, ¿sí ve lo importante? Todos nosotros aquí venimos y cada uno de nosotros de una u otra manera ha fallado un pensamiento, una palabra, una acción, se enojó, lo que sea. Y entonces por eso es que el primer punto de entrada es: toda reunión de intercesión tiene que tener ese tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Punto número 2, si ve que voy rápido. Ponernos de acuerdo con nuestros hermanos. Porque ¿qué es lo que sucede? De repente usted y yo nos ponemos a cuentas con Dios. Dios, perdóname, límpiame, santifícame, purifícame. Pero entonces estamos enojados con el hermano.
o le hicimos algo al hermano, o el hermano nos hizo algo a nosotros no le hemos perdonado o no hemos pedido perdón. Entonces, esa parte es importante porque no podemos nosotros pelear con el diablo y estar enojado con el hermano. Entonces va a ser contradictorio, ¿verdad? Tercer punto, porque vamos a avanzar hoy. Toda reunión de intercesión debe de tener un tiempo de adoración. Por eso es que aquí lo que usted va a encontrar todos los martes a las 8 es que aquí va a haber adoración. Y entonces después de usted ponerse a cuentas con el Señor, lo que usted entonces vamos a hacer es adorar al Señor por ese tiempo, por su fidelidad, porque Él ha sido bueno, por alguna petición, etcétera, etcétera, etcétera. La adoración es importante porque crea una atmósfera espiritual. Punto número 4, despojarse de las cargas exteriores y también las interiores. Esa parte es fundamental, porque podemos venir a la intercesión y ¿qué es lo que sucede? Entonces venimos cargados de las cosas exteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos con todo el deseo. Recuerde que la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces, nuestro espíritu viene con todo a interceder, pero nuestro pensamiento está allá. Más si usted dejó algún motor desarmado, está pensando cómo le va a hacer el día de mañana. Más si tiene algo pendiente. Entonces, es importante despojarnos de las cosas exteriores y de las interiores. Es fundamental. ¿Por qué razón? Porque aunque nos olvidamos de lo exterior, pero entonces hay cosas interiores, alguna situación espiritual, alguna situación sentimental. De repente, mire hermano, le voy a dar un consejo entre lo que tiene que ver despojarnos. Coma aunque sea un poquito cuando venga la intercesión, porque muchas veces a mí me ha pasado, no sé a usted, pero a mí sí, que a veces yo no me concentro en la intercesión porque tengo una hambre, hermano, como la que tengo en estos momentos. De verdad, eso es práctico, pero es verdad. A veces cuando ya yo cedo la parte y alguien más allá orando, yo ando intercediendo y siento aquel vacío en mi corazón. Yo le digo, Espíritu Santo, lléname, pero Él me llena, pero el Espíritu, pero no me llena el estómago. Ahora, tampoco este es un consejo dentro de lo que tiene que ver esto. Nunca, nunca tome mucha agua ni coma demasiado. Eso es importante. Cuando nosotros intercedemos, aparte de usar nuestro espíritu, usamos nuestro cuerpo y nosotros usamos nuestro diafragma, se llama, alguien que me ayude, para poder entonces interceder. Y cuando andamos llenos, mire hermano, usted ni pío va a poder decir. Estoy más que seguro que más de alguno le ha pasado. Entonces, eso lo aprendió. ¿Cómo aprendió eso? Con la experiencia, hermano. Porque créame que yo, miren, me echaba mi chicken over rice antes de la intercesión y un día no pude interceder y dije, ¿qué está pasando aquí? Y más cuando yo tomaba soda, una sodita antes de echarle un poquito de azúcar a la sangre y entonces no podía interceder. Entonces, coma su poquito para que no ande con hambre, pero tampoco coma exagerado porque no lo va a permitir interceder como usted y yo solemos interceder. Entonces es importante despojarnos de las cosas exteriores y de las interiores. Es mejor que se tome 5 minutos más en buscar parqueo y no dejarlo en la pompa o donde le pueden poner ticket, porque usted va a estar aquí adentro y va a estar, ¿será que me le van a poner ticket? Y está más preocupado porque si le van a poner ticket, a la intercesión. Todas esas cosas son claves porque al final podemos haber aquí 20, 30 personas y de esas 30 solo 10 están enfocadas y las otras 20 están diciendo amén, 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 pero están pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nada resolvemos con estar pensando y pensando y pensando y pensando.
El primero aquí que haya resuelto algo pensando y preocupándose, que me lo diga y que me lo enseñe, porque hasta este punto, no lo he aprendido. No ha sucedido. Siguiente. Quinto, en una reunión de intercesión es importante que haya un tiempo para ponernos de acuerdo. Eso es importante. En la oración, en la intercesión, es clave ponernos de acuerdo, porque en el acuerdo hay un poder sobrenatural. Jesucristo enseñó y dijo, cuando dos se pusieren de acuerdo en la tierra, para poder cualquier cosa, os será hecho. Entonces, si dos se ponen de acuerdo, imagínense 3, 5, 10, 15, 20, 30 personas de acuerdo, orando en la misma dirección, hermano, eso es poderoso. Por eso es de que siempre yo le pido al Señor, Señor, ¿por qué vamos a orar hoy? ¿Por qué vamos a interceder hoy? Y entonces por eso es que antes de cada tiempo de intercesión, bueno, vamos a orar por esto, y vamos a orar por esto, y vamos a orar por esto. Entonces hay un tiempo de acuerdo en el que podemos definir objetivos por los que vamos a orar. Entonces yo me recuerdo en algunas reuniones de intercesión, eso fue cuando yo estaba pequeño, hermano. Mi mamá me decía, hoy va a haber oración en la casa de la hermana. Pues llegábamos a la casa de la hermana, pero nunca decían, bueno, vamos a orar por esto y no, todo el mundo ora. Uno oraba por Chencha, otro oraba por Chencho, otro oraba por Juanita, otro oraba por Juanita. Y entonces al final, amén, terminó la oración. Pastor, ¿y eso es malo? No es que es malo. Lo que pasa es que es más efectivo cuando, bueno, vengan, vamos a orar en esta dirección. Pues todo el mundo golpea en esa dirección. Y entonces uno está golpeando por allá, otro por allá. Y entonces el tiempo de acuerdo en una reunión de intercesión es muy, pero muy, muy clave. Ahora viene el punto número 6, que yo considero que es uno de los puntos fundamentales en esto. No es el más importante, pero es uno de los más fundamentales. Y es que en una reunión de intercesión tiene que haber orden. Eso es súper clave. Tiene que haber un orden. Después de definir los objetivos y quién va a interceder por los objetivos, es importante que se establezca un orden. Por ejemplo, el orden de los participantes. Bueno, hermano, usted va a orar por esto, usted va a orar por esto, usted va a orar por esto, y al final, ¿y en qué momento le entro, no le entro? No se sabe. Y les digo, todo eso yo lo vi. Cuando yo era niño, yo vi todo eso. Entonces, ¿en qué momento me toca? Paso, sí, usted pase, hermano, pase ya. Entonces es importante, bueno, usted es primero, segundo. Esas cosas, hermano, no lo hago por locura. Usted es primero, segundo, tercero, cuarto, de bolín, ping pong. No es que lo hago por hacerlo. Es porque tiene que haber un orden. Orden en los participantes. Siguiente. Importantísimo, establecer el tiempo en el que se va a interceder. Normalmente, una intercesión puede tomar de 4 a 5 minutos. De 4 a 5 minutos. Digamos que Dios lo tocó, se tardó 7. ¿Verdad? Es importante. Pastor, pero es que si siento, es que todos vamos a sentir. Entonces, pero esto tiene que ver con un orden, porque, bueno, venimos aquí y seleccionamos objetivos. Entonces, recordemos que tenemos un tiempo y ese tiempo o lo aprovechamos al máximo, bueno, o nos quedamos en una sola cosa. Entonces, por eso es que este tema ya yo lo he enseñado antes, porque sucedía antes y que yo seleccionaba 6 personas para interceder y habían algunos que se quedaban hasta 18 minutos, 20 minutos. Y entonces la intercesión, dije, yo tengo que hacer algo, Señor. Entonces es importante. Uno pasa, intercede con todo, todos estamos intercediendo y al final
todos nos tiramos una hora intercediendo o a veces nos tiramos hora y 20 minutos y fuimos efectivos en la oración porque hicimos todo lo que teníamos que hacer y cada quien respetó ese tiempo para poder interceder por otras cosas. Eso es sumamente importante. Establecer un tiempo de intercesión. Al interceder, quien interceda tiene por un objetivo, debe de escucharse claramente. El intercesor, se lo voy a poner así mejor. El intercesor que interceda por X objetivo debe de escucharse claramente, ya que es quien va a dirigir ese tiempo de oración. No es por nada, hermano, que la persona que está intercediendo es quien se escucha más que todos, porque es importante. Mire qué es lo que sucede al momento de interceder. La persona recibe la dirección. Bueno, usted va a orar, vamos a poner un ejemplo. Hermano Julio, usted va a orar por los pastores, pero bueno, cuando nosotros empezamos a seleccionar o a hacer una lista de todos los puntos que incluye orar por los pastores, por su salud, por sus finanzas, por la iglesia, por sus fuerzas personales, por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, un montón de cosas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona que está intercediendo es la persona que va a sentir, ok, me toca orar por todos los pastores, pero ¿qué específicamente? De repente al que está dirigiendo, Dios lo guía a orar por, vamos a poner un ejemplo, por la salud de él. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vemos al hermano que subió a interceder, pero no estamos escuchando cómo Dios lo está guiando a él. Entonces tenemos que escuchar y de repente el hermano Julio ese día se para y dice, hermanos, Señor, en este día te pedimos por la salud. Usted escuchó la salud. Sí, Señor, mira la salud del pastor Chema, la salud del pastor Sanon. Y entonces nosotros vamos escuchando porque el que sube ahí arriba tiene la responsabilidad entonces de guiarnos a todos nosotros. Ahora, dentro de todo eso, dentro de esa guía, es importante algo. ¿Quién nos está liderando en ese tiempo? Ok, el intercesor, esto ya lo he enseñado antes, muchas veces. El intercesor tiene que ver de frente a quienes va liderando a la intercesión. Pero el problema entonces a veces es que, y yo entiendo, ¿verdad? Entonces el que pasa a interceder cierra los ojos y entonces en el movimiento resulta que está orando así y el pueblo está así. Entonces es como que yo le empiece a enseñar a usted y le empiece a enseñar así. ¿Y cómo usted se sentiría si yo le estoy enseñando así? Exacto. Entonces cuando nosotros intercedemos hacia el frente del pueblo. Y a veces podemos hacer algo y entonces quien está intercediendo también intercede con el pueblo hacia esa dirección, pero no se me pierda. Se me puede caer por allá, abra los ojos, ve a dónde está caminando. Se lo digo por experiencia, porque un día casi me doy un platanazo yo. Un día casi me caigo por no estar viendo. Entonces es importante, usted le tocó interceder, vea al pueblo, dirija al pueblo, anime al pueblo, entusiasme al pueblo. Pero más adelante vamos a tocar otro punto que no lo quiero tocar ahora. Siguiente, entonces, entonces el intercesor tiene que escucharse. Y este ejemplo siempre lo pongo. Un día fuimos en la iglesia donde yo crecí, no sé si lo siguieron haciendo así, pero a mí me llamaba la atención algo cuando estaba pequeño, 8, 9 años. Y entonces en la reunión de intercesión dice, vamos a orar por X hermana. Hermana, dirija usted la oración. Y empezábamos a orar. Bueno, empezaban porque yo lo que iba era a ver, hermano.
honestamente, era pequeño. Y entonces todo el mundo empezaba a alzar la voz, alzar la voz, alzar la voz. Y de repente, la hermana la que le pidieron orar, hace rato había terminado. Y las demás gente del decante. Entonces, pastor, ¿eso está malo? No está malo. Pero al final nunca se escuchó a quién iba a dirigir la oración. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona que va a interceder se tiene que escuchar para ver qué dirección toma. Pastor, y aquí hay una parte importante. La parte importante es de que haga que su voz se escuche, mi hermano. Porque mire, ¿qué sucede? Llegó el pueblo entusiasmado a interceder y de repente le toca a usted interceder. Señor, perdona mis pecados. Señor, en esta hora me pongo a cuentas con... ¿Qué le pasa? No haga eso. Usted éntrele con todos los poderes. Grite, estamos intercediendo. Amén. Siguiente punto dentro de ese orden. El intercesor tiene que ser fiel a su objetivo que se le asignó. No interceda por lo que no se le pidió. Sea obediente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, hermano, ore por el sábado que tenemos retiro. Y el hermano, Señor, te pido por los niños pobres del mundo, Padre Celestial, en esta hora, Señor, también mira a Rusia que se quiere pelear con esta... Como dicen, me pierdes, oye, me pierdes. Y entonces eso totalmente desconcentró al pueblo. Porque el pueblo está, bueno, el hermano le pidieron, ahorita vamos a orar por eso, y salió usted, y le tocaba tocar por sol y tocó por re. Y eso, no, así como, espérame, distorsionó todo. Aparte que distorsionó, su oración no fue tan efectiva. ¿Por qué no fue tan efectiva? ¿Sabe qué fue lo que le restó el que su oración fuera efectiva? Su desobediencia. Es que yo sentí, pastor, bueno, es que todos vamos a sentir orar por algo, pero al final de la intercesión, levante la mano, pastor, fíjese que mientras yo intercedía, sentí que oráramos por práctico, hay orden. Entonces, asignado, y cada quien, mire, entra a hacer lo suyo, y eso es bonito, eso se llama orden, se llama orden. Entonces, todo ese orden se aplica en todas cosas. Y en la iglesia también es importante. Imagínense alguien que vayan a hacerle vayan a arrestar a alguien. Van soldados, digamos, un ejemplo. Y dice, bueno, mira, ustedes dos tumban la puerta. Tú tiras la granada. Y luego nosotros tres entramos. Instrucción. Entonces, no, pero el que le tocaba abrir la puerta, no. No, yo no quiero abrirla, yo quiero tirar la granada. Y tiró la granada de primero y se fueron todos. Bye bye, Charlie. Orden, no. Tú haces esto primero, luego yo hago esto, luego yo hago esto, luego yo hago esto. Eso se llama acuerdo y se llama orden. Entonces, sea fiel al objetivo al que se le pidió interceder. Siguiente, estar pendiente cuando le toca su participación. Eso es importante. Estar pendiente cuando le toca su participación. Eso es importantísimo. Bueno, acabamos con el punto que tiene que ver con el orden. Número 7. Toda reunión e intercesión debe de tener un tiempo de presentación delante de Dios para que Él nos empodere con el Espíritu Santo.
Y eso siempre pasa aquí. Uy, pastor, ¿cuándo pasa? Usted va a notar algo siempre. Siempre antes de interceder, mi oración es: Señor, en este día, únenos en el Espíritu, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder para entonces poder interceder. Esa parte es fundamental. Tener un tiempo para pedirle al Señor: Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder para poder interceder. Número 8. Toda oración, intercesión, guerra espiritual debe de estar fundamentada y basada en la Biblia. Sabemos que existen actos proféticos, pero al mismo tiempo tenemos que cuidarnos de no caer en un punto exagerado. En la Biblia encontramos todo tipo de actos proféticos que nos ayudarán como guía. Entonces, toda intercesión o guerra espiritual, fundamentámosla en la Biblia. Porque yo he visto de todo, hermano. De repente al hermano o a la hermana se le ocurrió: no, pastor, yo siento que tenemos que meterle fuego a la alfombra, que proféticamente la iglesia... No, hermano. Hay cosas que a veces podemos ser inspirados no por Dios, sino inspirados por nuestras emociones. Y eso es importante nosotros entenderlo, que toda oración, intercesión y guerra espiritual debe estar basada y fundamentada en la Biblia. Número 9. Cada oración, intercesión y guerra espiritual debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Eso es importante. Eso es sumamente importante. Yo tengo la responsabilidad todos los martes de preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué quieres que hoy intercedamos? Porque no es así como, bueno, hoy se me ocurre orar por esto. No. ¿Por qué razón este punto de que cada oración, intercesión y guerra espiritual debe de ser guiada por el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante? Por la razón que el Espíritu Santo es el que conoce mejor el ambiente espiritual. No siempre se va a interceder por esto, no siempre se va a interceder por aquello. De repente el Espíritu Santo nos guía, en vez de interceder ese día, a levantar adoración, que es una arma de guerra espiritual también. Por eso es que es importante mantenernos nosotros siempre en ese orden y en esa guía que el Espíritu Santo nos da. Punto número 10. En una reunión de intercesión, principalmente dentro de lo que tiene que ver una congregación, tiene que haber consistencia. Ser consistentes en las cosas que se oran. A veces eso suele suceder en la vida personal de uno. No, yo voy a empezar a orar por esto. Y usted empezó a orar el primer día, el segundo día, el tercer día. Al cuarto día se olvidó. Ay, me olvidé de orar por aquello. Se acordó al sexto día y después de ahí nunca más oró. Entonces, en la intercesión es importante la consistencia. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay 6 puntos fundamentales por los cuales siempre oramos. Primero, los pastores. Siguiente, los niños, los jóvenes, matrimonios. Oramos por la comunidad y oramos por los líderes. Esas son partes que en cada martes por lo menos nos procuramos cubrir con oración e intercesión. Recordemos que la intercesión trae cobertura, y cuando la iglesia intercede constantemente por los mismos objetivos, eso provocará una cobertura sobrenatural. Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 18 dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel hubo tomado, el varón entonces hubo tomado, le dijo: golpea la tierra, le dijo el profeta. Y él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo:
al dar 5 o 6 golpes hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y ahí es donde está entonces la importancia de ser constante, golpear, 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 cubrir los pastores, orar por los pastores, interceder por los pastores. Es fundamental. Punto número 11. Discernir cuándo dejar de interceder por alguien o algo es importante. Pastor, pero usted me acaba de decir que hay que ser constantes. Claro que sí, pero lo que pasa es de que muchas veces ya Dios ha respondido. Y entonces ya Dios dice, bueno, ya, está bien. Ya no oren más por esto. O en el espíritu uno siente que ya hubo un rompimiento en el mundo espiritual. Entonces ya no es, por eso es que es importante discernir cuando uno tiene que dejar de orar por eso, dejar de interceder. Pero eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, no guiado por nuestra carne. Porque nuestra carne siempre, no, ya suelta eso, ya suéltalo, suéltalo. No. Entonces esa es una parte que tiene que ser guiada por el Señor. Seguir constantemente en la intercesión, pero entonces también discernir cuándo dejar de hacerlo. Es importante. En medio de todo eso también, en el medio de este punto también, es importante discernir cuándo interceder y cuándo actuar. Es importante, porque usted puede estar intercediendo por algo, pero nunca actúa. Vamos a poner un ejemplo. Usted dice, Señor, yo quiero que tú traigas un rompimiento en mi finanza, no sé, que el dinero me alcance más o lo que sea, pero nunca diezma, nunca ofrenda, nunca da nada para misiones. Entonces cuando usted está orando, intercediendo, pero usted también está actuando. Es como, por ejemplo, si usted está orando porque alguien se convierta, un amigo, un familiar, Señor, que se convierta, Señor, pero nunca le habla de la palabra. Usted está intercediendo, pero no está discerniendo, hey, espérame, es tiempo de actuar, de darle una llamada. Y a veces hay personas que hacen las cosas en viceversa. Están ahí, ven a la iglesia, Cristo te ama, pero nunca interceden. Entonces, las cosas se hacen de una manera contradictoria. Conclusión, es la intención, de Dios que la iglesia esté unida en intercesión o que un grupo de intercesión esté unido. No permitamos que el enemigo siembre contienda, la cual es una arma poderosa que el enemigo usa para traer distorsión a un grupo de intercesión para que sea inefectivo. Siempre es importante terminar con un tiempo de agradecimiento al Señor después de una reunión de intercesión. Eso demuestra un acto de fe. Entonces no podemos nosotros parar en seco, hermano. Es como que vamos a 1000 nosotros y de repente, ¡pum!, intercedemos por esto, pero amén, hermano, terminamos la intercesión, Dios le bendiga, nos vemos el viernes. Y yo creo que Dios se va a quedar así como, ¿qué pasó? No hay nada de agradecimiento. Entonces, por eso es importante. Terminamos de interceder. Señor, gracias por todo lo que nos has permitido orar. Gracias porque nos has escuchado. Gracias porque has inclinado tu oído. Gracias porque nos has permitido. Gracias y amén. Entonces el agradecimiento es entonces un acto de fe. Y ya estoy terminando para que se anime un poquito. Entonces, no voy a entrar en la siguiente clase hoy. Lo hice rapidito, no expliqué mucho porque usted
ya está conectado, más que teoría, ya nosotros lo practicamos ya por bastante tiempo. Entonces, pero era importante enseñar estos puntos para las demás iglesias también o alguien que lo vaya a escuchar. Así que antes de terminar, vamos a interceder, hacer una oración general por los pastores. Vamos a interceder en este día por los pastores. Vamos a hacerlo de una manera general, pero es importante, es clave siempre orar por los pastores, siempre. Hermanos, siempre que usted se acuerde del ministerio, de una iglesia, ore por los pastores. Los pastores necesitamos pero mucha oración. Así que en este día le doy gracias a todas las personas que van a ver este video. Dios los bendiga.